Después de haber sido arrestado junto con 2 de sus amigos tras dejar un club en Bergen a las 2 de la mañana, Christian Vikernes, alias El Conde, fue llevado a la comisaría. Para el registro, los policías le preguntaron su nombre. Adolf, contestó Vikernes en un tono desafiante. Como consecuencia, las autoridades lo despojaron de su ropa y lo arrojaron a una celda. Christian no dejó de sonreír en ningún momento. El motivo de su detención había sido un crimen contra Oystein Arset, alias Euronymous, ocurrido en agosto del 93. El conde estaba seguro de que no encontrarían nada en su contra y podría salir libre en cualquier momento, pero no tenía ni la menor idea de lo que iba a ocurrir a continuación. Todos conocemos la historia. Sabemos que la noche en que Burzum acabó con Mayhem, Snorre Roch había sido testigo de aquel acontecer. La policía lo había hecho cantar. La conciencia de Snorre lo había orillado a confesarlo todo. Pero el asunto no termina ahí. La noche del 9 de agosto de 1993, Vikernes, Roch y un tercer chico, a quien llamaremos el Anónimo, tenían planeado ver unas películas y comer pizza. Estos planes cambiaron después de que el conde decidiera visitar a Oystein. Anticipándose a cualquier cosa, Christian le ordenó al Anónimo que se quedara, comiera pizza, utilizara la ruidosa máquina de escribir para que los vecinos escucharan el ruido de las teclas y así asumieran que él se encontraba en el departamento. También le sugirió que se vistiera con su ropa y saliera a dar un paseo por Bergen. De este modo, si la policía investigaba, podrían existir testigos que aseguraran haber visto a Vikernes en el pueblo y así deslindarse de cualquier cosa que pudiera pasar en Oslo aquella noche. El Anónimo fue arrestado junto a Christian en el club de Bergen. Después de un interrogatorio, él confesó lo anterior mencionado. Un caso sólido se estaba construyendo contra el conde. Tras ser liberado de la estación de policía, el Anónimo le contó a Harald, el guitarrista de la banda Immortal, cómo había sentido un tremendo alivio tras aquella confesión. Al día siguiente de la detención, la policía lanzó ropa deportiva y unos calcetines a la celda de Vikernes. Los agentes llevaron a Christian hasta el estacionamiento y el investigador líder le preguntó: ¿Cómo puedes afrontar todo esto? En silencio, contestó Vikernes. Después de abordar el auto, condujeron hasta la ciudad y le preguntaron al conde si quería algo de beber. Él no contestó. Los agentes insistieron y le preguntaron si tenía hambre, pero seguían sin obtener respuesta. Las preguntas continuaron por alrededor de una hora, pero Christian se rehusaba a hablar. Uno de los agentes perdió la paciencia y comenzó a gritarle. El conde asegura que de no ser por los otros 2 agentes, aquel que había perdido los estribos lo hubiera atacado. Después de ese paseo que duró aproximadamente 7 horas, llegaron a una cárcel en Oslo, donde dejaron a Vikernes. Muchos años después, el conde se dio cuenta de que si él hubiera culpado de todo a Snorre Roch, seguramente habría salido libre. La policía lo sabía, pero ellos estaban del lado de Roch y querían evitar que eso pasara, o al menos eso es lo que Christian cree. Los medios presionaban cada vez más a las autoridades para que rindieran una declaración sobre el caso. La policía entonces les dijo que habían encontrado unas huellas de Christian en la escena del crimen. Sin embargo, el conde afirma no haber sido tan tonto como para haber dejado aquello. Durante el juicio, nunca se mostró la evidencia de las huellas de Vikernes en la escena del crimen. Cuando Christian fue citado a atestiguar frente al gran jurado lo ocurrido, él les contó su versión de la historia. Para simplificar las cosas, solo les dijo que había ido a Oslo
para encontrarse con el guitarrista de Mayhem y así poner fin a sus negocios firmando algunos contratos. Pero algo salió mal. El guitarrista lo agredió y Christian simplemente se defendió. Vikernes en ningún momento había planeado desvivir a Oystein. Las cosas simplemente se complicaron y llevaron a un resultado desafortunado. Eso fue todo lo que se le permitió decir durante el juicio. El conde asegura haber declarado en defensa de Snorre. Según él, dejó claro que su amigo no tuvo nada que ver con aquel altercado. Él no le ayudó en nada, simplemente se había ofrecido a ir con él. Además, trató de explicarle al juez que Euronymous tenía planes que incluían la tortura del Burzum. Oystein se había encargado de correr la voz por todo el país. Gran parte de la escena de black metal lo sabía. También, todos ellos sabían que Euronymous había sido procesado por violencia después de una pelea callejera donde utilizó una botella de vidrio rota para hacerle daño a un par de chicos, además de presumir cómo había inyectado una dosis de veneno en la bebida de un fan polaco, sin mencionar la vez que se encontró el cuerpo de el ex vocalista de su banda sin vida, y lo mejor que se le ocurrió fue fotografiarlo y manipular la escena para sus retorcidos planes. Christian se encargó de describir lo mejor posible al verdadero Oystein. Cuando el juicio terminó, Christian regresó a su celda en Oslo. Al día siguiente, fue el turno de Snorre de atestiguar. Roach le dijo a la corte que todo había sido plan de Christian. Antes de salir de Bergen, el conde había planeado viajar a Oslo para acabar con el guitarrista. Ese mismo día, el anónimo declaró lo mismo y prácticamente le dijo al jurado que ambos habían seguido las órdenes de Vikernes. Snorre había admitido ser cómplice de un crimen y estaba a punto de ganarse una condena por ello. Sin embargo, el anónimo no recibió ninguna sentencia. Volviendo con Snorre, aproximadamente 30 doctores atestiguaron sobre la salud de este último y cómo sus problemas de salud podrían agrandarse si él iba a prisión. Él era alérgico a un montón de cosas. El jurado ignoró todo esto y lo sentenciaron a 8 años tras las rejas. Después de recibir la sentencia, Snorre quedó devastado. Le habían dado 8 años en prisión prácticamente por hacer nada. No ayudó el hecho de que su propio abogado testificara contra él, asegurando que Roach había participado en la planeación del crimen. El policía encargado de la investigación del caso había sido el mismo que había convencido a Roach y al anónimo de decir que todo había sido plan del conde, además de plantearles la idea de que debían adjudicarle la quema de iglesias a Vikernes. Este mismo investigador sería el encargado de un incidente criminal muy conocido en Noruega. Se trata del caso Bridget Tanks, ocurrido en 1995, donde una joven noruega fue desvivida. Christian asegura que este investigador era muy bueno haciendo que las personas dieran falsos testimonios. Aparentemente, este mismo agente hizo confesar al primo de Bridget para que pareciera que él había cometido el crimen, cuando él no había tenido nada que ver con aquello. Más tarde, aquel chico diría que fue manipulado por el investigador. La policía se dio cuenta de que era verdad y descubrieron los métodos ilegales e inmorales que el investigador utilizó para persuadir al muchacho de dar un testimonio falso. También se dieron cuenta de que esos métodos habían sido usados durante años. El investigador no sería arrestado, solo sería echado de la estación policíaca y enviado a otra, donde se convertiría en un uniformado más en una pequeña ciudad al oeste de Noruega. Cuando se dio a conocer la noticia, todos estaban sorprendidos de que un investigador manipulara a los testigos. Los medios se encargaron de atacarlo y avergonzarlo por un largo tiempo,
hasta que finalmente este personaje, que alguna vez fue un condecorado agente de investigación, optó por quitarse la vida. Por desgracia para Vikernes, nadie recordó que aquel investigador había metido sus narices en el caso Oystein-Ardset. Vikernes comenta que el sistema lo utilizó como ejemplo para asustar a los niños de la escena del black metal debido a toda la quema de iglesias que se estaba llevando a cabo en Escandinavia por aquellos tiempos. Según él, el jurado estaba conformado por fanáticos. No se le permitió a Christian defenderse durante el juicio. Su abogado solo le decía: «Silencio, hablaremos de eso más tarde». Sin embargo, el más tarde nunca llegó. Un testigo declaró haber estado presente cuando el conde aseguró haber quemado una iglesia. Se sospecha que este chico fue un miembro de la banda Enslaved. La sentencia, como todos ya lo sabemos, fue de 21 años en prisión. Se le acusó de haber quemado varias iglesias. Sin embargo, nunca mostraron ninguna evidencia que probara aquello. Solo se le vinculó a estos acontecimientos debido a que Euronymous le había dicho a todo el mundo que Christian lo había hecho. Quisiera dejar claro que algunas personas dentro de la escena del black metal noruego han asegurado que Vikernes sí fue quien realizó algunas quemas. Entre ellos resaltan Metallion y Mara Pororen. Ya abordamos estos dos temas en sus respectivos videos. Si no los has visto, te invito a disfrutarlos. Gracias por llegar al final. No olvides dar like y suscribirte. Que tengas buen día.